Mario Campos es académico de la Universidad Iberoamericana, tiene varios libros, columnista, conductor, en fin, seguramente lo ubica usted perfectamente, y acaba de publicar un libro que se llama, a mí me pareció de un título, pero brutalmente sugerente. Ahí lo tiene en la pantalla, o va a aparecerlo, creo, bueno, lo tenemos por ahí. Si no, aquí ahorita se lo muestro. Se llama Batalla, ahí lo tiene en la pantalla, se llama Batalla por la Verdad, cómo sobrevivir a la era de las fake news o de las noticias falsas, ¿no? Que eso es, analiza el funcionamiento de la desinformación y en la que las personas se exponen a ella. Mario señala que la calidad de información enfrenta hoy amenazas derivadas de algoritmos, polarización política y nuevas tecnologías de manipulación digital. Las noticias falsas siempre han existido, sin embargo, con el avance tecnológico multiplican su avance y velocidad de propagación. Oiga, y agreguemos la inteligencia artificial como otra de las grandes variables. Bueno, le agradecemos muchísimo a Mario Campos su tiempo, que esté con nosotros, la batalla por la verdad, cómo sobrevivir a la era de las fake news. Gracias, Mario, qué enorme gusto saludarte, ¿cómo has estado? Igualmente, Javier, encantado de estar contigo siempre. Yo estoy en deuda contigo porque esta entrevista la debemos haber hecho hace tiempo, pero por lo menos 2, 3 semanas, ¿no? Pero aquí está y te agradezco muchísimo que estés con nosotros en verdad, ¿eh? Oye, primero conmigo tendrás saldo a favor de por vida, Javier. Bueno, carcacha, en verdad, lo que digas se te retacha. A ver, esta parte académica, que te sientas en el escritorio, te sientas ahí en el aula, ¿cómo se llama? En el cubículo, y le empiezas a dar y a dar y a dar. ¿Cómo fuiste llegando a esto? Hay una parte ahí que me gusta mucho, que algo de lo que son las noticias falsas, finalmente para López Obrador, no, Mario, acabaron siendo los otros datos, ¿no? Pero a ver, ¿cómo vas llegando a todo esto? Y te diría, estoy pensando en un público que no necesariamente es universitario, aunque seguramente los alumnos de comunicación, de sociología, antropología, economía le entrarán. A ver, echémonos a andar por ahí, Mario. Sí, primero, el libro no es un libro académico ni para estudiantes en particular, sino para quien tiene un celular y consume contenido en Facebook, en Instagram, en TikTok o en YouTube, en cualquiera de las plataformas, incluso a veces hasta en medios tradicionales. Y el libro nace, Javier, pues de una evidencia concreta, y es que las noticias falsas nos llegan por cualquiera de estas vías a todos nosotros, a veces en forma de un anuncio falso, a veces en forma de una noticia de algo que ocurrió en un país y que en realidad pues, no sucedió, como cuento ahí en los casos, Sí. o historias de personas que de pronto ven que su imagen se utiliza, por ejemplo, con inteligencia artificial para producir videos alterados que pueden ir desde pornografía hasta usar a periodistas para difundir noticias falsas. El libro nace de lo cotidiano que me resulta, Javier, encontrarme este tema en el día a día para todos los que somos usuarios del mundo de Internet. Oye, hay muchas cosas que hay una afectación a las personas que luego no hay manera cómo resarcirlas, ¿no? Se vuelve muy complicado porque la circulación es inmediata. Sí, claro. Las noticias falsas, ya lo decías ahorita en la presentación, las noticias falsas siempre han existido en los medios de comunicación antes de lo digital ya existían, pero la velocidad de circulación, el alcance que puede tener una noticia falsa, no lo teníamos antes de la llegada del mundo digital. Y en efecto, la reparación del daño se vuelve muy complicada. Yo traigo ahí algunos casos. No sé si tú te acordarás, Javier, de cuando le dicen al presidente francés que tenía una bolsita de cocaína en la mesa cuando está reunido con otros políticos, y resulta que era un Kleenex, ¿no? Era un papel desechable, un pañuelo desechable que nada más lo agarra y lo mete en la bolsa, pues porque no quería que se viera. Y hay gente que me ha dicho después de ver el libro, oye, yo no sabía que era un papel, ¿no? Yo me quedé con la impresión de la noticia falsa, y así como esa, un montón de noticias donde la reparación no alcanza a tener la dimensión que tuvo el daño original. Por más obvio que lo tocas mucho a lo largo del asunto, que es el tema de la información, desinformación, Mario, es como para una reflexión profunda, ética incluso, el hecho de que tengamos tanta información y de repente sí esté uno tan desinformado por estas variables a las que haces referencia. Sí, es paradójico, ¿no? Porque nunca habíamos tenido un dispositivo en la bolsa como que te permite estar tan informado,
pero al mismo tiempo hay una serie de variables que juegan en contra. Algoritmos, por ejemplo, que nos encierran en nuestras propias creencias, ¿no? Y entonces lo que ves tú en tu teléfono no necesariamente lo mismo que yo vi en mi teléfono porque le hemos dado like o compartir o guardar a cierto contenido. Y entonces vivimos en burbujas que de por sí ya antes cada quien consumía los medios que iban con sus creencias, hoy esto se ha intensificado. Y entonces tienes algoritmos que son muy eficientes para darte el contenido que resuena con tus creencias. Capacidad de producción de contenido falso que parece verdadero como nunca antes, porque yo hasta hace unos años no habría sido capaz de producir una fotografía si no sé Photoshop, no estudié Sí, diseño. claro. Hoy, con que sepa escribir un prompt en cualquiera de estas plataformas de inteligencia artificial, puedo hacer, si quiero, ahorita una foto de Claudio Sheinbaum desayunando con Felipe Calderón, ¿no? Sí. Qué bueno, no, está bonita la maldad, ¿no? Oye, a ver, déjame también plantearte otra cosa. Está esta, no es nueva variable, pero en algún sentido es nueva. Mucha gente con la que platico de repente se siente como vuelta loca con el tema de la inteligencia artificial. Esta es la otra gran variable que podríamos decir acaba por cerrar esto de la batalla por la verdad, ¿no? Sí, porque es meterle esteroides a una cosa que ya estaba ahí, Javier. Sí. O sea, por un lado, por ejemplo, las plataformas son cada vez más eficientes para encontrar qué nos gusta y darnos ese contenido. Eso ya pasaba antes. Yo digo que con 20 minutos de TikTok te conoce tu terapeuta de 7 años mejor, porque el algoritmo es muy hábil para hacerte una oferta de contenido, ver cómo reaccionas, a qué tipo de contenido es el que hace que pases más tiempo frente a la pantalla. Y luego la calidad de la inteligencia artificial, Javier. Cuando yo empecé el libro hace quizá poco más de un año, año y medio, yo todavía te podría decir que había pistas que podrías identificar si un contenido era falso. Hoy acaba de pasar, hace apenas unas semanas, que a uno de los expertos en inteligencia artificial le llevaron un video ahora de la guerra de Irán con Estados Unidos y le dijeron, por favor, dinos si esto es real o es inteligencia artificial. Y les dijo, pues van a tener que darme varios días para que yo les pueda resolver porque ya no es tan automático como antes. O sea, la velocidad del aprendizaje de esta tecnología, yo creo que pocas veces la habíamos visto. Entiendo que se vuelve un mundo fascinante para muchos, Mario, pero como hay incluso planteas, preguntas, ¿no? Vamos caminando perdiendo hasta nuestra propia imagen. No sabemos quién controla nuestra imagen, ¿no? Sí, esto para todos es un tema. A mí, este caso que cuento, por ejemplo, de las chicas del Politécnico Nacional, Sí, 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 que sí. uno de sus compañeros, ¿no? Toma sus fotos de redes sociales que ellas compartieron como cualquier joven, Hijo, ¿y lo adolescente, que pasa? y y lo toma y con inteligencia artificial produce pornografía y la empieza a distribuir. Qué difícil poder gestionar de pronto, ahí no estamos hablando ni siquiera de periodistas que digan alguien usó tu nombre para tratar de vender un producto, una noticia falsa. Es personas comunes y corrientes. Hay un caso, por ejemplo, otro caso en Estados Unidos de un director de una escuela que traía una grilla y entonces le simulan un audio, le clonan la voz y con el audio de la voz clonada lo hacen hacer comentarios racistas y lo ponen a circular en redes como que alguien lo había grabado sin que él se diera cuenta. Absolutamente falso todo lo que te acabo de contar, pero eso no impidió que los padres ya estuvieran en la rebelión pidiendo la destitución del Sí. director Ujú. porque cómo había hecho comentarios de ese tipo. Entonces, el riesgo para la imagen va desde personas comunes y corrientes hasta gobiernos que hoy tienen ya aparatos de seguridad nacional para atender este tema. Bueno, inevitablemente te preguntaré al rato cómo hacerle, aunque entiendo que no es académico, ¿no? Pero así, ahí Ujú, hay cosas. Pero a ver, el tema de la pornografía, ¿no? Que tanto llama ujú, la atención, y sobre todo los ejemplos que pones de Inglaterra, las cosas que suceden, ¿no? Ahí, de ujú. cómo incluso el mundo del espectáculo, ¿no? Ha estado Exacto. en todo el mundo, en México, en todas partes, ha sido pues apetitoso para todo lo que tiene que ver con noticias falsas y para el chantaje, para un conjunto de cosas y también para la venta o para la suma de personas que te siguen, ¿no? Por mencionar lo Ujú. menos, ¿no?
Sí, sí, hay estrategias. Bueno, ahora pasó con algunos seleccionados que yo después de seguir algunas cuentas me enteré que no eran las cuentas originales, que eran cuentas que se habían Sí, creado desde hace varios años, nada más que ahora le cambiaban el nombre para que coincidiera con el nombre de un jugador, le cambiaban la foto de perfil. Y esto es un recordatorio de que la desinformación viene en diferentes empaques, ¿no? Hemos hablado ahorita de la inteligencia artificial, pero hay veces que hay un concepto, por ejemplo, que yo no sabía y que lo descubrí y lo aprendí en la investigación, que es el chip fake, que es cuando se utiliza tecnología que no es de punta, pero se altera el contenido. El ejemplo más fácil es tomar un video de alguien y bajarle la velocidad y entonces parece que está alcoholizado cuando está hablando. Y no requiere mayor técnica más que bajarle la velocidad y con eso alteras la percepción sobre esa persona. sí, eso es todo. Oye, bueno, está para leerlo, ¿eh? O sea, yo lo fui leyendo. Tengo 2 ejemplares, uno me lo quedé y el otro lo dejé aquí en la redacción. Pero algo que me llamó la atención al final, no se trata exactamente de decir cómo hacerle, ¿no? Pero digamos, dentro de los muchos públicos que hay en nuestras sociedades, en México, por ejemplo, habrá quien alienta mucho esto, ¿no? También para una Ujú. rentabilidad privada de una empresa o de un medio, de una red, etcétera. Pero a ver, te diría, ¿qué 3, 4 cosas uno tendría que tener muy en la cabeza respecto a ciertos temas, ¿no? No todos, pero ciertos temas que te Sí, dicen una cosa por otra. mira, yo diría, Javier, que la primera, y a lo mejor va a parecerte muy simple y a la gente que nos está viendo ahora, pero es hacer una pausa después de ver el contenido. Sí, Y es que hacer una pausa es revolucionario, es un acto de rebeldía en este tiempo, porque tú estás viendo contenidos, el video que tú quieras que te aparece en el feed de TikTok o de Instagram, y resulta muy difícil que antes de compartirlo o antes de darle like o antes de reaccionar incluso a ese contenido, tomes una pausa para decir qué acabo de ver y si tiene sentido lo que acabo de ver contra lo que yo sabía antes. Hay otros elementos como preguntarte por la fuente, ¿no? ¿De dónde salió esta información? Si yo puedo, por ejemplo, preguntarme qué estado de ánimo me está provocando, porque en la mayoría de las notas, un común denominador que encontré, Javier, que incluso te diría que no está necesariamente en las guías sobre el tema, es que el énfasis en que mucha de la desinformación busca alterar tu estado de ánimo. Porque cuando tú estás alterado, ya sea enojado, preocupado, indignado, eres más manipulable, porque claro, tus defensas están a la baja, claro. estás más reactivo a lo que te pidan en ese momento. Entonces, te diría que por más simplón que pueda sonar, la pausa después de consumir el contenido es lo más disruptivo que puedes hacer ante un ecosistema que está diseñado para una sucesión infinita de contenidos. La vez pasada que platiqué aquí contigo de Batalla por la Atención del libro anterior, hablábamos de esto, ¿no? De cómo está hecho el ecosistema para que no te despegues nunca de la pantalla. Oye, a ver, y otra cosa que te quería plantear, no, es un asunto del mundo, ¿no? En algunos más, en Ujú. otros menos. No hay quien se salve de esto, ¿no? No, no, es un fenómeno global. Me da risa que yo veía, por ejemplo, videos de Carlos Slim recomendando inversiones y yo decía, qué buena onda que todavía tiene tiempo de asesorar grupos de WhatsApp, ¿no? Pero luego vi que Elon Musk tenía los propios. Sí, Entonces dije, no, bueno, y lo que te encuentras son variantes claro, del claro. mismo tema. O sea, Sí. en algunos casos son periodistas mexicanos y otros son periodistas de Estados Unidos porque son incluso granjas que se dedican a fabricar este contenido que no necesariamente son locales y que además con la propia tecnología hoy es más fácil hacerlo en español, hacerlo en inglés, hacer los doblajes con costos muy bajos y que pueden tener rentabilidades altas porque pues alguno caerá o caeremos de pronto en alguno Sí, de sí, estos sí. engaños. Oye, bueno, sé que el libro ya está circulando, pero ¿hubo presentación? ¿Vas a la Feria del Libro? ¿Alguna cosa de esta naturaleza a final de Mira, año? tuvimos una presentación allí en el Fondo de Cultura Económica que amablemente nos recibieron. Seguramente en cuanta feria haya oportunidad de esto, si sabes de unos 15 años que no tengan padrino, voy Yo y voy y platico preséntole. de la Oye, es desinformación. más, les regalo ejemplares. Sí, claro, para la quinceañera va seguro el libro. No, porque de lo que se trata, Javier, es de provocar esta conversación Claro, como la que claro, estamos teniendo. claro, claro. Lo entiendo muy bien eso, Mario. Se trata de provocar la conversación porque es el punto de partida.
Así es, y que la gente diga que la verdad sí existe y que necesitamos tener información para tomar buenas decisiones, que sí nos afecta que nos llegue información falsa a nuestros teléfonos porque puede tener consecuencias. Y si partimos de eso, ya lo demás se vuelve más fácil. Me quedo con lo que dices de la pausa, sin la menor duda. Mario, muchas gracias. Que tengas buena noche y gracias por tu tiempo. Al contrario, Javier, gracias a ti. Buenas noches para todos y Un todas. abrazo, gracias.